Hola, te saludo desde aquí, desde el espacio de Flor de la Vida, con este temita, con este nuevo tema, que se trata de los cambios o el miedo al cambio. Entonces, pues vamos a ir poco a poco abordando sobre este tema y ya sabes que si quieres puedes ir dejando en los mensajitos algo de aportación que quieras hacer sobre este tema que vamos a desarrollar ahorita. Me interesa mucho saber qué es lo que piensas y me interesaría mucho también saber de qué temas quisieras o te gustaría que habláramos aquí en este espacio. Recuerda que este espacio es pues más que nada una comunidad en la que me gustaría que se sintieran con la libertad, como siempre le he dicho, de poder expresarse. Ahorita los programas o los videos no los he estado llevando en vivo, pero más adelante sí tengo pensado hacer programas en vivo. Entonces, pero igual y como quiera, aunque el programa esté grabado, te aseguro que siempre yo entro y estoy checando para ver si alguno de ustedes pone algún comentario o quiere aportar algo de crecimiento, ¿verdad? Todo lo que aportes sobre tu opinión, para crecer, para compartir, pues claro que a todos nos va a ayudar y pues es bien recibido siempre y cuando sea pues desde el respeto. Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema. Y bueno, pues hablando de los cambios, que los cambios siempre están en nuestra vida. Y hay una frase que dice que la única constante es el cambio. Y efectivamente, ¿verdad? Alrededor de nuestra vida, mientras nos vamos desarrollando, pues siempre vamos teniendo algún cambio. Hay cambios muy significativos en nuestra vida. Algunos, vamos a decir que algunos nosotros los elegimos, los vamos eligiendo y vamos teniendo esas herramientas para poder dar ese salto cuántico, para dar ese cambio. Pero definitivamente hay otros cambios en los que generalmente no es tanto que nosotros los elijamos, sino que la misma vida nos los va planteando y nos los va poniendo de alguna manera frente a nosotros para que podamos irlos gestionando. Entonces, de este tipo de cambios es de los que vamos a platicar en este momento, de lo que vamos a platicar ahorita en este video. Y bueno, pues si ahorita, simplemente la palabra cambio que genera en cada uno de nosotros, ¿no? Pudiera generar a lo mejor ansiedad, pudiera generar miedo, claro, que generalmente todo cambio conlleva miedo. Entonces vamos a analizar desde ese sentir, desde ese miedo, desde esa ansiedad, desde esa incertidumbre, porque más que nada un cambio nos genera muchísima incertidumbre. ¿Por qué? Bueno, pues porque es de alguna manera salir de nuestra zona de confort. ¿Cuál es mi zona de confort? Bueno, mi zona de confort es aquello que yo ya conozco, aquello en donde me siento bien, en donde siento que puedo hacerlo bien, en donde de alguna manera ya tengo hasta cierto punto como calculado, ¿no? Lo que puedo hacer, ya lo tengo programado, ya lo tengo medido. Entonces, eso me va haciendo que yo adquiera cierta confianza sobre aquello que estoy desarrollando o sobre ese espacio en mi vida, ¿no? Me crea confort. Entonces, claro que el cambio es algo que no tengo a veces previsto, que está y se pone delante de mí para que yo lo gestione. Entonces, ese tipo de cambio muchas veces es el que nos causa ansiedad y nos causa miedo. Entonces, vamos a ir analizando y vamos viendo las razones por las cuales puede un cambio hacerme sentir miedo o hacerme sentir este cúmulo de emociones que se van despertando en nosotros cuando sucede esto. Y bueno, vamos a hablar qué tipo de cambios. Bueno, puede ser a lo mejor un cambio laboral, cambio de trabajo, por ejemplo, que ya tengas mucho tiempo en tu trabajo ya sepas cómo hacerlo, ya sabes cómo desarrollarlo, y oye, de repente o hay un recorte y te quedas sin trabajo, esa puede ser una situación, o la otra puede ser también que pudiera ser que te van a cambiar de puesto y pues es un lugar a donde vas y que desconoces realmente, o a lo mejor tienes cierto conocimiento, pero no de lleno, sino que nada más muy
muy por fuera, ¿no? Que no es un conocimiento adquirido que tengas todavía desarrollado. Entonces, ese de alguna manera puede ser también un cambio, tienes que aprender algo nuevo, todo cambio genera un aprendizaje. Eso es lo que conlleva un cambio, siempre, siempre un aprendizaje, algo nuevo que vas a integrar en ti, que aún no conoces, que lo estás descubriendo. Otro cambio puede ser también, y se ve también mucho, y esa es una etapa de nuestra vida, que es el cambio de la adultez, ¿no? Bueno, de hecho todas las etapas de niño a adolescente, de adolescente a joven, de joven a adulto, y de adulto pues a persona de mayor edad, ¿no? Entonces fíjese cómo todos esos cambios de alguna manera, si te pones a pensar, nos han generado algún tipo de estrés, ¿no? Al pasar ese cambio. Entonces, ese también podría ser algún cambio de estos de los que vamos a hablar, algún cambio de etapa. Otro pudiera ser a lo mejor algún cambio de un estado de vida importante, por ejemplo, alguna enfermedad, que te hayan dado la noticia de alguna enfermedad que pues no lo tenías pensado, planeado, obviamente, ¿no? Que se sale de algo que tú sientes que, oye, pues tenía de alguna forma, por decirlo así, mi vida en control, ¿no? En orden, ¿no? Otro tipo de cambio pudiera ser también, pues tener que afrontar algún divorcio, por ejemplo, ¿no? Es un cambio y es un cambio fuerte que implica muchas cosas, entonces ese también pudiera ser otro cambio. Y pudiéramos hablar de muchos tipos de cambios más. Pero eso es por dar un ejemplo, más o menos, ¿verdad? Para dar un ejemplo aquí y poder ir desarrollando el tema. Entonces, bueno, comentábamos que el miedo al cambio nos puede generar cierto tipo de emociones o pensamientos. Bueno, las razones por las cuales nos puede dar miedo algún tipo de cambio es que tememos al futuro. Ese puede ser un miedo. ¿Y qué es temor al futuro? Pues saber que no conoces qué es lo que viene después, no conoces qué es lo que hay después de esto en donde tú estás parado ahorita, de esto que ya conocías. Entonces es una incertidumbre, no sé qué viene después, no sé si me va a ir bien, no sé si me va a gustar, no sé si lo voy a poder hacer, si lo voy a poder lograr. Y empieza a generarse en nosotros ese miedo, ¿no? Miedo al futuro. Entonces, y recordemos también que la ansiedad viene de estar pensando continuamente en el futuro, ¿no? O sea, de poner nuestra mirada hacia allá. Entonces, como no sabemos qué es lo que hay, cómo nos va a ir, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, podemos tener a lo mejor una idea, pero la certeza de lo que va a haber en el futuro realmente no la tenemos. Entonces, eso de alguna forma pues nos empieza a generar esa ansiedad en nosotros. Otro miedo que se puede presentar es que a lo que, bueno, como decíamos, a lo que puede ocurrir, a la capacidad de afrontarlo, ¿no? Es decir, ¿podré con esto? O sea, ¿puedo solucionarlo? ¿Puedo llevarlo a cabo? Son tipos de pensamiento que se nos van presentando cuando nosotros estamos delante de un cambio. Y otro que mencionábamos ahorita, que es salir de tu área de confort, ¿no? Y fíjense cómo esto es muy interesante, a mí me parece muy interesante porque si la vida no nos presentara esos cambios que a veces se nos ponen delante, yo creo que pues como humanamente nosotros como estamos con confort en ese lugar que ya conocemos, pues es como que difícilmente a lo mejor vamos a dar el paso para movernos, ¿no? Entonces vean cómo la sabiduría de la vida, del desarrollo del ser humano y esa sabiduría pues divina, ¿no? Que está más allá de nosotros de alguna forma, pues es un movimiento que tenemos que hacer, ¿no? Un cambio, un movimiento hacia evolucionar más o hacia desarrollarme más como persona, como ser humano y pues a encontrarme más conmigo mismo y también encontrar esas áreas creativas que tengo en mí que aún no están desarrolladas o que están ahí pero no las he visto. Entonces, todo eso en el momento del cambio, en el momento en que se nos presenta esa situación difícil, esa situación complicada, ese dar el paso, pues obviamente no lo vemos así.
no podemos ver el beneficio, sino que es el miedo el que nos inunda en ese momento, ¿no? Y esas emociones. Pero claro que todo cambio es bueno, todo cambio es para evolucionar y para desarrollar esas áreas de nuestra vida y esas, eh, esas habilidades que nosotros tenemos que aún no hemos puesto al servicio, ¿no? O que aún no las hemos desarrollado al 100. Entonces, nosotros como seres humanos, pues tenemos rutinas, tenemos formas de hacer las cosas. Entonces, cuando viene una situación de cambio, es también ahí donde nos va a pegar o donde nos va a mover, ¿no? En la rutina del día a día, en esas formas en las que yo hago las cosas, que a veces si te pones a pensar, dices, incluso pues hasta la mente no se hace creativa, ¿no? Si sigo en el mismo lugar, es decir, llega uno a pensar que es esa única manera de hacer las cosas, ¿no? Que la forma en la que yo lo hago es la única forma de hacerlo. Y no, en realidad hay infinidad de formas de hacer algo, muchas formas, pero pues generalmente no las logro ver cuando no enciendo esa luz en mí o ese botón en mí que me hace generar ese cambio, ¿no? El deseo de generar ese cambio o el tener que ir a ese cambio. Entonces, vean qué importante es que aunque nos incomoden, aunque nos mueva todo el panorama, aunque nos desubique a veces, aunque nos tenga la incertidumbre, el cambio siempre va a ser bueno, siempre va a traer algo bueno. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Y mientras vamos viendo y desarrollando el tema, pues vamos haciendo introspección. Y si en algún momento, si en este momento estás teniendo un cambio, ahorita creo que sinceramente este año en particular, es un año de muchos cambios internos para cada uno de nosotros, como muchos cambios externos también. Uno conlleva al otro, ¿verdad? Entonces, hacemos un alto y pensar, a ver, delante de los cambios que tengo que hacer, que ya me está generando ese movimiento, ¿cuál es el temor que siento ahorita? De estos puntos que hemos visto, ¿qué me da miedo? O sea, me da miedo el futuro, me da miedo que sea incierto el cambio, me da miedo lo que pueda ocurrir, me da miedo si tengo la capacidad o no para afrontar el cambio, o me da temor tener que cambiar mi rutina de vida o mi estilo, mi forma de hacer las cosas. Entonces, esas preguntas las puedes irlas haciendo o de igual manera puedes escribirlas y en algún momento de tu día, en algún momento que te des tu espacio, pues irlas contestando, ¿no? Esto ayuda a hacer una introspección, las preguntas siempre son buenas, nos ayudan a hacer una introspección a nosotros mismos y si somos sinceros en cuanto a la respuesta que damos, pues nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Aquí sí creo que a veces como seres humanos, pues no nos gusta mucho ver esa parte como por decir así, que no está tan padre, ¿no? O que esa parte que de los miedos nuestros, ¿no? De las formas, de las cosas que nos hacen sentir limitados, pero es importante que lo hagamos, porque es la única manera en la que vamos a poder ser más fieles a nuestra esencia y en la que vamos a poder ser, en la que vamos a poder crecer, ¿no? En la que nos vamos a poder desarrollar. Si no nos contamos la verdad a nosotros, pues definitivamente no vamos a poder avanzar. Entonces, vean cómo parte desde ahí el poder hacer movimiento, ¿no? Ser sincero conmigo, poder hacer esa introspección, perdón, hacer ese ir hacia adentro de mí y contestarme verdaderamente con lo que soy en este momento. Es decir, siempre estamos cambiando, volvemos, ¿no? Entonces, la persona que soy ahorita, en este momento, o sea, la persona, es decir, Marisela, en este momento que está aquí sentada, Luis, Juan, Pedro, María, Laura, que estás ahí sentada en este momento, ahorita eres esta persona, ¿no? Y no significa que esas partes que a lo mejor no nos gustan mucho, pues no puedan ser, podamos llevarles luz y podamos darnos cuenta y podamos hacerlo diferente. Entonces, esa es la importancia de hacer la introspección, que nos va a ayudar a evolucionar y a hacer
personas diferentes, a irnos desarrollando diferente, a ir haciendo ese cambio. Entonces, puedes ir escribiendo ahí tus preguntas o igual ir haciendo la introspección. Y bueno, pues continuando con esto sobre el miedo, pues ya para más o menos ir cerrando, dices, bueno, y ok, ya hice la introspección, ya me hice las preguntas y pues ya me di cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que esos temores y esas cosas que estoy teniendo ya las estoy logrando ver? Bueno, vamos a llevarles luz. ¿Y cómo vamos a llevarles luz? Bueno, ya las viste, ahora vamos a ver de qué manera o de qué forma puedo entonces yo hacer para ir ayudándome para poder dar ese paso, ese cambio que me está llamando ahorita, ese movimiento de cambio y poder afrontar de la mejor manera o lo mejor posible este miedo a cambiar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo avanzar con un poco más de ligereza o un poco más de confianza? Recordando que esto es un proceso, ¿no? Que no es de que yo lo observe ahorita y mañana en la mañana o ahorita en la tarde después de que lo observe diga, ay, no quiere decir que no va a costar un poquito ir hacia ese cambio, ¿no? Pero sí quiere decir que ya al verlo y al hacerte consciente, claro que vas a ir con más fuerza a poder ir logrando ese cambio, de estar mirando hacia allá, hacia donde vas y pues ir soltando esos miedos, ir soltando lo que hay para ir poder avanzando. Aunque les voy a decir que hay muchas veces que sí al hacer la introspección y tenerlo bien consciente, demasiado consciente, es a veces llega justo y esa fuerza y empuje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir juntos viendo también esto. Entonces, después de esta introspección, bueno, vamos a lo importante que no se trata de no tener miedo, ¿no? El miedo es algo que es normal en nosotros y más cuando va a haber un cambio, esa parte de nosotros, ¿no? Que se enciende para protegernos. Entonces el miedo es una forma de protección que tenemos ya desde siempre y que está en nosotros. Entonces siempre que va a haber algo diferente que yo no conozca, pues esa parte de mi cerebro se va a encender, ¿no? Y me va a decir, hay peligro, ten cuidado, es esa parte de sobrevivencia, ¿no? Que se enciende en nosotros. Entonces, el miedo va a estar, sino que, ¿qué es lo que debemos evitar? Bueno, que el miedo nos paralice, que no nos permita avanzar, que nos deje ahí en donde estamos, que nos congele ahí donde estamos y entonces se nos haga difícil el poder pensar, el poder accionar. Entonces ahí el miedo pues ya no nos está funcionando, ¿no? Nos está dejando en ese mismo lugar y no nos permite evolucionar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesitamos observar? Bueno, que ese miedo, ok, lo acepto, siento miedo, aquí está el miedo, me está haciendo presente, pero lo puedo gestionar. Lo puedo gestionar porque esto que está sucediendo es para evolucionar, no es para que algo malo me vaya a suceder, ¿no? Entonces, bueno, pues uno para empezar, uno puede ser disminuir esa ansiedad. Entonces, como comentábamos hace rato, el estar pensando en el futuro, en de cómo va a ser y cómo tiene que ser y si voy a poder, pues definitivamente son pensamientos intrusivos y esos pensamientos intrusivos, si no los sabemos observar, pues nos va a llevar definitivamente a estar todos los días viviendo en ansiedad, ¿no? Entonces, hay muchas prácticas que se pueden hacer para ir bajando ese nivel de ansiedad y una de ellas que te puedo compartir pues es respirar, ¿no? Respirar, hacer esas respiraciones, entrar en ti, hacer consciente cómo entra y sale el aire por tu nariz para ir bajando la intensidad de esos pensamientos. Ojo, o sea, no es como que se va a poner la mente en blanco, ¿no? O sea, la mente en blanco no se pone. Lo que sí es que la respiración te ayuda a bajar esa intensidad y a ir observando simplemente esos pensamientos, dejándolos pasar como si los estuvieras viendo por una ventana y simplemente mientras inhalas y exhalas, déjalos que vayan pasando sin ponerles la atención, déjalos, obsérvalos y dejar que se vayan yendo. Entonces, técnicas de respiración
para que esa ansiedad pueda ir bajando. Eso es muy bueno y ayuda bastante. Y observar, ¿verdad? Tus pensamientos, saber cuáles son los pensamientos intrusivos que generalmente están viniendo a mí con este cambio, ¿no? Anótalos si quieres anotarlos para que los vayas observando, los vayas viendo y hacerte consciente de que están ahí de ellos, ¿no? Hay algo muy importante, sí, mientras nosotros hacemos conscientes algo en nosotros, es como que eso se va, si no nos ayuda, eso se va a ir diluyendo poco a poco, ¿sí? Le vamos a ir quitando esa energía de temor, de miedo, de ansiedad. Entonces va disolviéndose poco a poco y lo podemos ir afrontando con más inteligencia emocional, ¿no? Ok, otro es gestionar tus emociones. Bueno, es de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Justamente esto que estamos compartiendo. Y checar, a ver, delante de esto que tengo aquí ahorita, de este cambio, ¿qué sí puedo hacer que esté dentro de mi realidad, dentro de mi capacidad que puedo hacer ahorita? Es decir, busca acciones concretas. ¿Qué sí puedo hacer realmente con esto, no? Es no querer tampoco sobreexigirte de que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y es sobreexigirte sobre algo que tú quieres hacer, más no está dentro de lo que en ese momento pudieras hacer, pues eso te puede generar un poquito más de ansiedad, ¿no? Entonces es sentarte en la realidad, ver definitivamente, a ver, aquí en donde estoy pisando en este momento, con qué herramienta cuento, qué puedo hacer. Entonces, poner y anotar y ver y checar tus acciones concretas, ¿no? Eh, pues eso requiere solamente de mucha, de observación, ¿no? Y de ver con qué cuentas tú en el entorno, ¿no? Con qué cuentas, bueno, a ver, no sé, pudiera ser, depende del caso que estés pasando, del cambio que tengas que dar, es decir, con qué cuento económicamente, con qué personas cuento a mi alrededor que me pueden apoyar, con qué creatividad cuento en este momento para poder salir, busca tu creatividad, a ver, puedo hacer esto, esto y esto y esto, y anotar, ir viendo, ¿no? Todos los puntos, ¿no? Que tengo ahorita, que puedo utilizar para ir dándole, esto es más que nada para ir dándole forma a ese, como que a ese campo, ¿no? A ese campo de juego en donde voy a ir a entrar, por decirlo de algún modo, ¿no? Para darnos una idea. Otro es como el miedo me está limitando, ¿no? Obsérvate y observa cómo estos miedos limitan la vida, ¿no? O sea, si yo no busco la manera de poder gestionar esto, de poder gestionar el miedo al cambio, pues esto no me deja ir hacia la vida, ¿no? Entonces hay que observar también esa parte, ¿no? ¿Cómo me estoy limitando? Porque eres un ser en expansión, un ser que está lleno de creatividad dentro de ti, que puedes hacerlo, que puedes lograrlo, y más cuando la vida nos está poniendo delante una experiencia de cambio difícil, claro que puedes hacerlo, ¿eh? Claro que sí, y parte de todo esto es creer en ti, creer en que puedes sacarlo adelante y que vas a poder. Si está ahí porque tú puedes sacarlo, porque puedes hacerlo, ¿sí? Nada de lo que sucede aquí es casualidad. Entonces, a observar eso también. Y bueno, pues algo muy importante también para afrontar el miedo al cambio es revisar nuestras creencias. A veces eso nos limita muchísimo, ¿no? Porque es esa forma de que en la que decimos o en la que pensamos de que solamente hay una forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque está esa creencia limitante en mi cabeza de que así fue como me lo enseñaron, ¿no? Y así es como lo conozco hasta ahorita, así es como lo he hecho, así es como lo sé. Y ok, está bien, pero a ver, vamos a quitar esas creencias, vamos a ir quitando esos límites y te vas a dar cuenta de que quitando esas creencias limitantes, te vas a dar cuenta que hay más, que no es solo eso y que puedes adoptarlo, que tú puedes, nuestro cerebro es como si fuera una plastilina, ¿no? Y nosotros entre más lo vamos adaptando y lo vamos expandiendo y lo vamos abriendo, y lo vamos conociendo, pues le vamos dando más margen a que crezca, ¿no? Y a que haya más creatividad.
Entonces, si no lo muevo, pues es como que la plastilina se va a quedar nada más ahí cerradita, ¿no? Y no le vamos a poder expandir. Entonces, las creencias muchas veces nos limitan. Y te lo digo por experiencia, ¿no? O sea, no es algo que te esté hablando de algo que no haya pasado o algo que desconozca. Todo lo que yo te voy a estar compartiendo en estos videos es porque de alguna manera, pues ya me ha tocado vivirlo, ¿no? Y de alguna forma, pues lo estoy compartiendo ahora contigo. Entonces, en su momento, de verdad, yo he tenido que hacer el proceso de quitar muchas creencias limitantes. Y cuando lo he hecho de verdad, créeme, se genera en ti, se genera en nosotros una libertad muy gratificante, ¿no? Y una creatividad muy expansiva. Entonces, hay que revisar las creencias limitantes, ¿no? Es qué me está haciendo pensar que no puedo, qué fue esa frase que tengo aquí en mi cabeza, que me dijeron que no se podía hacer esto por tal cosa, o que yo no puedo hacerlo porque esto o por lo otro, no, es qué te limita, o sea, qué te está limitando, cuáles son esas frases que te obstruyen, que no te están permitiendo expandirte o desarrollarte, ¿no? Entonces, muchas de esas frases vienen también de nuestra niñez, de cuando estábamos chicos, ¿no? Chiquitos, niños, y nos decían, tú no puedes hacerlo porque eres niña, o tú no puedes hacerlo porque eres niño, o situaciones así, o no, o no, tú no puedes porque no eres muy inteligente, o no, no puedes porque te falta creatividad. Entonces, son frases que se nos van incrustando ahí y ahí se van quedando guardadas. Entonces, el subconsciente ahí las trae, ¿no? Hay que irlas haciendo conscientes y ver esas creencias que me están limitando en este momento para poder pues, dar el paso hacia ese nuevo cambio, ¿no? Definitivamente las creencias limitantes hay que irlas quitando, ¿no? Es como una capita pues si fuera una cebolla, irlas quitando poco a poco, ¿no? Y pues otro es tener durante este proceso, claro que tener pensamientos constructivos, ¿no? Pensamientos nuevos que te construyan. Y hay un ejercicio muy bueno que se puede hacer. De hecho, hablando ahorita de las creencias que nos limitan, y el ejercicio puede ser en una hoja, tú pones, ¿no? Esas frases que tú recuerdas que están en tu subconsciente, que ya las trajiste ahorita del recuerdo que ya te presentaron, escríbelas en un cuaderno, esa frase, no puedes porque, por dar un ejemplo, ¿no? No puedes porque te falta inteligencia, o no puedes porque esto, o escríbelas. Y en el lado derecho de tu hoja, a esa frase negativa, escríbele ahora esa frase positiva, ¿sí? A cada una, vete haciéndolo con cada una y al final léelas y le das otra leída nuevamente, pero quédate simplemente con las del lado derecho, ¿no? Las frases positivas. Cuando tú las hagas conscientes, intégralas en ti. Esa sería una forma de ir creando en nosotros pues los pensamientos constructivos, ¿no? Esos pensamientos que nos dan la energía, la vitalidad para poder salir adelante y para poder desarrollarnos. Entonces, pues bueno, este fue un tema que quise compartir con ustedes, el miedo al cambio. Me parece un tema importante y espero que sea de ayuda y que te pueda de alguna forma pues ayudar si estás pasando por un cambio a dar ese paso, ¿no? Ese salto cuántico, ¿no? Cada cambio es un salto cuántico a nuestro ser, ¿no? A ir desarrollando e ir presentando ese ser interno de nosotros, esa luz, esa esencia que hay en nosotros. Entonces te saludo desde aquí, desde Flor de la Vida, desde este espacio que se ha creado con mucho cariño y mucho amor y mucho respeto para ti, esperando que esta información te ayude. Y pues bueno, ya sabes que si te parece esta información, si te parece de ayuda o te parece que puede ser una buena información para compartirla con alguien más, pues te invito a que me ayudes pues solamente dejándole tu like para que pueda llegar a más personas, ¿no? Quizás alguien pueda estar necesitando escuchar algo como esto
Y pues bueno, te agradezco el momento, la atención y tu energía en este día para escuchar este video, este podcast, y espero que sea de tu ayuda. Y pues sin más me despido en esta mañanita de ti, en esta tarde o no sé en qué momento estés escuchando este video. Me despido y pues nos vemos hasta la próxima. Si hay algún tema en particular que quieras que hablemos o que tratemos, si quieres déjalo aquí abajo en tus comentarios y lo vemos. Gracias. Adiós.